Amado Jesús, en esta hora te damos gracias primeramente por el privilegio de la vida que nos das, gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Pero en este momento nos unimos al clamor de la iglesia por nuestros pastores Gerardo e Hilda Ayala, Señor, para que tú tengas una pronta recuperación. Bendecimos la iglesia de Dios central y pedimos de tu mano, de tu protección restauradora sobre ellos. Jesús, tú escucha la oración de tus hijos. De igual manera, por la vida de nuestro hermano Daniel Palazuelos, que también está mal, Señor, por este virus llamado COVID. Quiero pedirte, mi Dios, que escuches la oración de todo un pueblo que se ha estado uniendo, orando y bendiciendo, Señor, a tus siervos. Nos unimos de todo corazón, pidiéndote esa restauración de ellos. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, es el nombre que da salvación y da sanidad. En esta hora nos disponemos a escuchar de tu palabra un mensaje que nos aliente, Señor, a fortalecer los principios del reino y cuáles son, Señor, nuestras responsabilidades ante todo esto. Jesús, te damos gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Qué gusto saludarles, mis estimados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para poder compartir principios del reino, principios de la palabra del Señor a nuestras vidas. Hoy, este día, este domingo, donde estamos aquí para celebrar a Jesús, es lo primero que hacemos a través de nuestra alabanza y el de congregarnos a través de nuestros aparatos móviles, a través de su smart en su casa, a través de su computadora. El único propósito de hacerlo es acercarnos a Jesucristo para celebrarlo en familia y en casita o en su trabajo o en el carro donde usted vaya. El propósito de reunirnos y estar en línea hoy es celebrar a Jesús. Mi nombre es el pastor Obed Vega de la Iglesia de Dios Punto de Encuentro acá en Ciudad Obregón, Sonora. Les saludamos y les mandamos un fuerte abrazo a nuestra iglesia hermana, Iglesia Central. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje importante, un mensaje sobre el reino de Dios y cuál es mi participación en él, como cristiano, como aleluya, como hermano, cuál es nuestra participación en él. Quiero comenzar primeramente yéndonos a la Escritura. No podemos caminar sin estar en la base de la Escritura. En el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 12, Jesús ya fue bautizado, ya tuvo la tentación en el desierto, pero en el capítulo 4 de Mateo, versículo 12, escucho una frase increíble. Mateo capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Quién es Juan? El libro de Juan relata y dice, hubo un hombre llamado Juan. Caray, este personaje es importante. Juan es el primo de Jesús, el cual cuando María va con su prima Elizabeth, al tocar las panzas, dice, el poder del Espíritu Santo llenó a Juan desde el vientre. Qué increíble, donde desde el propósito, desde el vientre, este niño ya tenía el propósito de ser la voz que clamaba y que preparaba el camino para el Señor. Se le conocía como Juan el Bautista, el hombre que hablaba y predicaba sobre el arrepentimiento de pecados. Pero lamentablemente, por el mensaje de Juan, el mensaje de adulterio del rey, él dice, está proclamando, hay un pecado allá en la cabeza, en el gobierno, y es preso. Y Jesús escucha decir esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él empieza a caminar entre la región de Nazaret y más adelante en el versículo 17, él comienza, dice, versículo 17 del capítulo 4, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús comienza a ser más fuerte, viene a tomar nuevamente el enlace de arrepentimiento, pero con una variante diferente. El reino de los cielos se ha acercado, sabiendo que Jesús representaba el reino de los cielos, porque el reino de los cielos representaba los milagros, representaba la paz, representaba la reconciliación del hombre para con Dios, y esto era por medio de Jesús. Los milagros abundaban, pero la palabra de confrontación también estaba ahí firme.
Jesús sigue caminando, todo su ministerio está dándose a conocer por toda la región. Y vemos oír todavía que mientras caminaba, Juan en la cárcel, sus discípulos le empiezan a llevar ahí el chisme, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Aquel que bautizaste es tu primo. Hay algo misterioso. Y Juan, estando en la cárcel, manda a los discípulos, a los que le seguían. Y en el capítulo 11 de Mateo, escuchamos ver también cómo estos hombres van con Jesús. Y Jesús, con ellos platicando, le dice, capítulo 11, versículo 1 al 6, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan, ahora ¿quién escucha? Primero Jesús escucha que Juan está en la cárcel, ahora Juan desde la cárcel escucha. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haz saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y los pobres es anunciado el evangelio. Qué importante, porque en el Sermón del Monte comienza hablando también que los pobres son bienaventurados porque han escuchado el evangelio. Y luego dice el versículo 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús empieza a darse y a decir ante Juan: soy el que al que esperaban, yo soy el Cristo, yo soy el que ha de venir. Juan puede morir en paz. Días después, Juan muere decapitado por el capricho de una mujer que pidió la cabeza de él en un plato de plata. Pero mientras tanto, el ministerio de Jesús sigue creciendo, sigue acercándose a todos, sigue acercándose a todo aquel que él escucha. Y me encanta que él siempre también se va a las Escrituras. Lucas capítulo 4, él va caminando, llega a Nazaret, y escucha lo que dice Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Curiosamente, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Eso sucedió desde su bautismo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra fue la profecía cumpliéndose en Jesús de Isaías. El Espíritu del Señor ya estaba sobre él, porque en él estaba el Espíritu Santo. Pero hay que recordar que en el bautismo de Juan, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y la voz del Señor dijo, y se oyó del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero el Espíritu Santo estaba obrando de una manera fuerte, porque en él estaba. Y esta es la parte importante de las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que usted se apropió de una escritura bíblica a su vida, a su ministerio, a su propósito de vida? Y poder decir de igual forma: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me está ungido a mí para predicar. ¡Wow! Para dar buena a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle libertad a los cautivos del alma, de la condenación eterna. ¿Cuándo fue la última vez que usted se apropió de las Escrituras? Una de las cosas que hemos estado haciendo como iglesia cada miércoles de oración es apropiarnos del Salmo
121, de la parte del versículo 6 en adelante, cuando dice que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Cada vez que usted y yo salimos a la calle, que salimos de la puerta de nuestra casa, nosotros nos hemos apropiado como Iglesia de Dios Punto de Encuentro, como pastor, que Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Esta palabra la proclamamos, la ponemos en práctica, orando también por el personal médico. Le decimos a través de la oración de los miércoles, le decimos: amigos, hermanos, quiero decir una palabra de parte de Dios. Él es tu guardador, y empezamos a apropiarnos de la palabra del Señor. Empezamos a apropiarnos y ponerla en práctica, porque esa es parte del año agradable del Señor. Cuando Él viene, transforma nuestra vida, cuando la palabra del Señor complementa nuestro estilo de vida. Porque esto fue lo que hizo Jesús. Vino a decirle a los suyos esta frase: esto que está aquí se cumple en mí. Y aunque a mucha gente le molestó, a mucha gente: ¿quién es este? Este es el hijo del carpintero, esto, otro. Él dijo: no encuentro profeta en su propia tierra. Y ante eso, mucha gente se molestará, mucha gente dirá: eres un loco, eres un fanático, ¿cómo crees en esto? No, mira cómo está el COVID hoy, mira cómo estamos viviendo esta pandemia, esta cuarentena que se alargó ya muchos días, y la gente está desesperada, la gente ya está con un cansancio en sus casas, está con un cansancio económico, está con un cansancio emocional, y qué más del espiritual. Hemos visto cómo mucha gente de la iglesia ha perdido su devoción por seguir a Dios, porque no se han adentrado a la palabra de Dios. Por eso es importante, mi amado hermano, que nuestra parte ante esta pandemia como creyentes, número uno, hay que recordar lo que dice Primera de Juan 4:8: no tengamos temor. El temor no es de Dios, el temor no viene del Señor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir en esa libertad de no tener temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¡Qué increíble! Si usted ha recibido el amor de Dios, usted tiene que aprender a tener la paz y la confianza, que a pesar que si usted ha pasado por el virus asintomático o ha estado internado, y Dios se ha de manifestar en su vida, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Testimonios nos han dicho, personas que han pasado por el COVID en sus casas, nos han contado de la experiencia sobrenatural que es tener toda su confianza en Dios en medio de la muerte, en medio del valle de sombra de muerte, y saber quién es su pastor. Sí, que no tenga temor. ¿Cuál es mi parte? Es primeramente no tener temor, primeramente. Y recordar que hay una promesa, hay un fruto y una promesa para todo creyente, que es también aprender a cultivar lo que es el dominio propio. El dominio propio nos enseña ampliamente, se enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y viene a ser como un control de uno mismo. También se traduce como templanza. Es un fruto del Espíritu y son de las virtudes cristianas también, que se encuentran en 2 de Pedro 1, del 4 al 8. Pero cuando aprendemos esto del dominio propio, no viene solamente porque usted fue a una plática motivadora: tenga dominio propio, ponga su mente en blanco, no piense nada más, controle sus emociones. No. Escúcheme bien, esto no es lo que es dominio propio. Mucha gente ha utilizado la meditación, pero de esas meditaciones malas, porque se puede meditar en la palabra del Señor, pero muchas veces te tratan de decir: toma el autocontrol, tú eres quien gobierna tu mente, tú eres quien gobierna tu cuerpo, y eso está fuera de la palabra de Dios. La Biblia me enseña en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escúcheme bien, 3 poderes: el poder del Espíritu Santo, el poder del amor que nos quita toda cobardía, nos quita todo temor, el poder del amor, saber que ese amor de Dios está conmigo y el Espíritu Santo me fortalece y luego me da dominio propio. 3 cosas fáciles: el amor de Dios echa fuera todo temor, dominio propio y el poder del Espíritu Santo.
Hoy que tiene tiempo, búsquele. Hoy que tiene tiempo, introdúzcase en la palabra de una manera increíble. Busque a Dios de una manera fuerte. Aprópiese de cada palabra, de cada promesa a través de la palabra de Dios en su vida, y que el Espíritu Santo le dé un dominio propio increíble, lo llene de su amor para echar fuera todo temor, porque el temor no es de Dios. Oye, pero la Biblia dice que temor a Jehová, no, ese es otro tipo de temor que va a la reverencia. El temor a Dios os lleva, es otra cosa, a lo de decir, tengo miedo, me va a pegar el coronavirus, ay, la pandemia me está llevando a la quiebra. Quite todo temor y tenga toda confianza en el Señor Jesucristo. El padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, en medio de la peste negra, en medio de perder a su hija y en medio de perder a su esposa, le preguntaban y era acosado si era bueno que un creyente, un cristiano, se apartara y se fuera y dejara todo olvidado. Quiero compartirte unos extractos de lo que Martín Lutero escribió en esa carta, donde él explicaba su parte como cristiano ante una pandemia. Primera frase es que dice lo siguiente: por lo tanto, debo pedirle a Dios que nos proteja misericordiosamente. Entonces, debo hacer la descontaminación, lo que hacemos hoy en día, ayudar a purificar el aire y administrar medicamentos y tomarlos. Vitamínese, tome las medidas necesarias, fortalezca su cuerpo. 2. Martín Lutero dice, debo evitar lugares y personas para quienes mi presencia no es necesaria, para no contaminarme y posiblemente infectar y contaminar a otros para causar su muerte como resultado de mi negligencia. Adiós a las carnitas asadas, ¿no? A las juntaditas. Siguiente. Si Dios quiere llevarme, fíjate dónde lleva la esperanza de todo creyente. Si Dios quiere llevarme, definitivamente me encontrará. Hice lo que Él espera de mí. Así que no soy responsable de mi muerte misma o la de los demás. Mira, esta es una fe temerosa de Dios, porque no es impetuosa ni tonta y no tienta a Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerza! ¡Qué palabras! En medio de lo mismo que hoy estamos viviendo. Último, como hemos aprendido, todos tenemos la posibilidad de evitarnos la enfermedad con nuestras mejores habilidades, porque Él ordenó cuidar, proteger y nutrir el cuerpo para que no nos expongamos innecesariamente. Estamos hablando en una época donde la tecnología no abundaba, pero el amor y la misericordia fluían de una manera increíble. Un hombre que se convierte al evangelio con el simple verso de aquel de Romanos que dice, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo está su fe en medio de esta pandemia? El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y ese Espíritu no nos da un espíritu de cobardía, nos da un espíritu de amor, de fuerza, de poder y de dominio propio. Amado amigo, amado hermano, con todo mi corazón, seguiremos orando por la restauración y la sanidad de nuestros pastores y muchos más que estarán llegando. Pero en medio de todo somos responsables también de mantenernos firmes y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha ungido a nosotros, para predicar el año agradable de Dios en medio de cualquier situación. Le pido a Dios que el Espíritu Santo lo visite y llene su corazón y su vida de una manera increíble. Amado Jesús, en esta hora, danos esa fe, ese dominio propio, ese amor, Señor, como Martín Lutero, como Jesús en medio de las dificultades, saber que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que Él nos ha ungido para predicar su palabra, para sanar enfermos, para liberar a los cautivos. Espíritu Santo, te lo pedimos.
Hoy es un día especial, hoy es un día de salvación para nosotros. Cada día es una nueva oportunidad. Tus misericordias son nuevas cada día. Pero en medio de esto, Señor, que nuestra fe no decaiga. No le damos lugar al temor. Te pedimos que el dominio propio venga a traer templanza y cordura en nuestro cuerpo y en nuestras decisiones. Te pedimos que tu perfecto amor, Señor, nos fortalezca cada día y que tu Espíritu Santo gobierne en nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Mi amado Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Me despido sin antes decirle que el temor no es de Dios, que el dominio propio es un fruto y es una virtud. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado al Espíritu Santo para ser creyentes de fuerza y fortaleza en medio de cualquier adversidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias. Que este día sea un día de bendiciones para su vida. Amén.